características específicas de este imperio. En primer lugar, nos dice que es una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte. El imperio romano duró aproximadamente 1000 años. Es uno de los imperios que ha durado más que cualquier otro imperio. Y se dice que nadie podía enfrentarse a estos soldados romanos, a estos ejércitos romanos, al imperio romano. Sabemos que una de sus características era que utilizaron el hierro para hacer sus ¿cómo se dice? Weapons. Herramientas. Armas, gracias. Armas, para hacer sus armas. ¿Verdad? Y hay algunos comentaristas que dicen que los dientes de hierro quizás es una referencia a la utilización del hierro que los romanos empezaron a usar. Este imperio era cruel, de tal manera que ellos fueron los que perfeccionaron la crucifixión. ¿Les suena conocido? Para el tiempo de Jesucristo, ellos ya habían perfeccionado esta tortura al punto que no había persona que fuera crucificada y que no viviera. Era una muerte despacio, leve, dura, con dolor intenso, y que la mayoría de ellos moría causa de asfixión, por no aguantar estar en esa cruz por muchas horas. Estos hombres se dedicaban a pensar qué tipo de torturas podían hacerle a la gente. Les comentaba el domingo que el emperador Nero, el cual reinó en los años 700, en los años 65 a 70 después de Jesucristo, este hombre tomaba a los cristianos y los bañaba en tarro y los prendía como lumbres en su patio. Y esos eran sus lumbres, mientras él tenía sus fiestas paganas. Los echaba a los leones, los echaba a los perros salvajes. Cualquier tortura para que la gente sintiera ese dolor. No cabe duda, porque Daniel aquí nos dice que era una bestia espantosa, terrible y fuerte en gran manera. En el versículo 19 encontramos a Daniel que dice que tenía deseo de saber más de esta bestia. Dice el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de esta cuarta bestia. Quedó tan impresionado que aún después de haber visto una escena donde Jesucristo es entregado el reino mismo, es como que Daniel lo ve y dice, oh, wow, qué lindo. Pero esa bestia que vi, ¿qué de esa bestia? Como que le impactó más la cuarta bestia que el ver que a Jesucristo le es entregado el reino. Ahora, no quiere decir que no es importante, es simplemente que esta visión causó tan grande, ¿cómo se dice? Impresión en su vida, que era lo único que podía pensar. ¿Sabe usted lo que a mí me impresiona? Es como a veces nosotros leemos la Biblia y no nos impresiona de esa manera, ¿verdad? Daniel pasa días sin dormir, sin comer, a causa de las visiones que ve. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que la palabra se cumple y sabemos lo que viene, pero dormimos bien tranquilitos, ¿verdad? Y como a veces la gente, aunque sabe, se da cuenta, no lo cree, lo rechaza.
Y dice Daniel: tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era, perdón, aquí Jesús me está hablando. Acerca de la cuarta bestia, que era diferentes a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, estamos en el versículo 19, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y le parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 23 dijo así. Este es el ángel que le está hablando: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y dispersará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora aquí el ángel le da un detalle muy importante. Y pasamos a ver los 10 cuernos. No solamente esta bestia dice que es terrible, fuerte en gran manera, sino que tiene 10 cuernos. Sabemos que la bestia representa al imperio romano, ya lo dijimos. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es que el imperio romano nadie lo conquistó. Simplemente como que pasó su tiempo. ¿Quién es la potencia mundial en estos días? Los Estados Unidos se cree que es la potencia mundial. Yo le podría decir que yo no estoy muy seguro de eso. Va a llegar el tiempo donde los Estados Unidos ya no va a ser la potencia mundial. Y yo en realidad creo que ya no lo somos. Nos gusta pensar que somos la potencia mundial, pero eso es porque no hemos peleado con otras naciones que son mucho más fuertes. Déjeme decirle que la nación de China nos sobrenumera a 10 soldados por 1. ¿Quién cree usted que es la potencia mundial ahora? Va a llegar el tiempo donde los Estados Unidos ya no es la potencia mundial. Y de repente, este imperio de Roma se va a volver a levantar. Y del mismo imperio de Roma van a salir 10 reyes, dice aquí los versículos 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, quiere decir de Roma, se levantarán 10 reyes. ¿Cómo será esto? Hay algunos que ya están diciendo que estas son estas 10 naciones. En realidad no lo sabemos. Que las posibilidades existen, no lo podemos negar. Pero de que el imperio romano ya sea un nuevo imperio, ¿cómo se dice? Que sea reformado de alguna manera, saldrá de Roma. Y esta es la misma Roma que Apocalipsis habla, que la compara con la gran ramera. Entonces, esta bestia es Roma, y de Roma saldrán 10 reyes o 10 naciones. Ahora, no se queda ahí, sino que dice que de esos 10 cuernos sale otro cuerno. Y sigue diciendo el versículo 24, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a 3 reyes derribará. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, ya sabemos que hay muchas personas que no aceptan el mensaje de la Biblia, y aún uno de los libros que más se cuestiona, ¿se dice? Sí, bueno, que más se cuestiona es el libro de Daniel. Hay algunos aún teólogos que no están seguros en cuanto al mensaje. Y recientemente, en los años 1900 más o menos 80, ha habido un incremento de duda en cuanto a la validez del libro de Daniel. Esa es simplemente la gente que no quiere aceptar el mensaje de Dios. Sabemos nosotros que toda la escritura, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, quiere decir que el libro de Daniel es verdad. El mensaje que se encuentra es verdad. Jesucristo mismo habló del profeta Daniel. Entonces, ¿cómo hay algunos religiosos que aún hoy en día cuestionan la veracidad, la verdad de este libro? No lo puedo entender. Pero hay algunos que han dicho que aquí este cuerno pequeño del que está hablando es de Antíoco Epífanes. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre vivió en los años 160, 170 a 165 más o menos antes de Cristo. Y fue un hombre que trajo mucha maldad al pueblo de Israel. Fue un déspota. Fue el que prácticamente vino a destruir el templo y fue el que ofreció un sacrificio, un cerdo en el templo mismo. Es lo que se le conoce como la desolación, la abominación desoladora, lo que Jesucristo habla en el capítulo 24. Y hay muchos que dicen, ese cuerno es ese hombre. En realidad, creemos que es el anticristo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 25 no lo dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Cuando la palabra de Dios habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, está hablando de una cantidad singular y una plural. Un tiempo equivale a un año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año. Quiere decir que está hablando de 3 años y medio. Son los últimos 3 años de la gran tribulación, que este hombre se va a levantar y va a hablar blasfemias contra el Dios vivo y todopoderoso, y va a hacer guerra contra los santos, y aún dice, los va a vencer, y va a convencer a mucha gente con sus palabrerías. Este hombre será un hombre que tenga un carisma increíble. Va a ser muy inteligente, va a ser, no cabe duda, muy guapo, tanto que va a dejar a todos, la bestia, qué bestia, y los va a engañar, los va a, ¿cómo se llama eso? Que lo hipnotiza. Pero no con su poder, sino con un poder satánico. Este hombre va a ser literalmente poseído por Satanás mismo.
Para entender un poquito esto tenemos que ir a Apocalipsis. ¿Se acuerda que les dije que aquí es donde empezamos a correlacionar los libros y a estudiar pasajes paralelos? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Entonces, este es el apóstol Juan escribiendo, y escuche el mensaje y mire usted cómo se compara. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. ¿Quién es el dragón? Satanás mismo. Y grande autoridad. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando del imperio romano que de repente se desvaneció. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto equivale? A 3.5 años, 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, como lo describe Daniel. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Este hombre literalmente recibirá el poder de Satanás mismo y actuará, se sentará en el templo, en el tercer templo que será construido, y dirá que él es Dios. Todo lo que usted y yo creemos que es bíblico, él lo tergiversará, lo cambiará y lo van a hacer antibíblico. ¿Cuánto duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? 3 años. Él va a decir que Él es Dios mismo, y con señales y palabrerío va a conquistar a la gente en esos 3 años y medio que Él va a estar aquí. Será algo horrendo, mis hermanos. ¿Cómo la gente va a ser engañada por este hombre? Ahora, creemos que aún durante la gran tribulación algunos serán salvos. ¿Cómo sabe eso? Regresemos a Daniel. Ok, ya consideramos la bestia, ya vimos los 10 cuernos, vimos el cuernito, el cuerno pequeño que dice que saldrá de los 10 cuernos y derribará a 3 y hablará grandes maravillas y se hará grande, y por 3 años y medio Él va a reinar, Él va a ser el que la gente adore. Regresamos a Daniel capítulo 7, versículo 9. Pero mis hermanos, Dios es grande y es hermoso. Y miren lo que dice versículo 9. Estuve mirando, después que vio la visión de la cuarta bestia,
Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, estamos en el versículo 9, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es este anciano? Dios mismo, Dios Todopoderoso, Dios Padre. Y cuando habla del anciano de días, está hablando de la eternidad de Dios. Ahora, no debemos de pecar en imaginarnos a un viejito que está sentado en el trono. No, es simplemente el Dios que ha vivido por la eternidad y hasta la eternidad. Un anciano de días para nosotros, pero un Dios todopoderoso. Él es el juez. Y dice, cuyo vestido era blanco como la nieve. Daniel no podía explicar lo que veía, pero la blanqueza de los vestidos de Dios habla de su pureza y su santidad, sin una mancha de pecado. Podemos nosotros comprender ahora cómo Dios no tolera el pecado. Él está vestido de pureza, está vestido de santidad. Y Él quiere que sus escogidos se vistan de lo mismo. Y sigue diciendo, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiendo. Fuego, perdón, me perdí dónde estaba. Ardiente, fuego ardiente. Ahora, para la persona que no ha estudiado la Biblia dirá, ¿cómo es eso que el trono tiene ruedas? Pero para nosotros que ya estudiamos Ezequiel, sabemos que el trono de Dios, dice la palabra, que tiene 4 ruedas, y entre las ruedas otras ruedas que dan vuelta y que se levantan y bajan y van a los lados. Y dice uno, es un poco raro. Es el trono de Dios. Y dice que está literalmente ardiendo en llamas de fuego. Representa el juicio de Dios. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Quizás usted y yo vamos a estar sirviendo ahí al Dios Todopoderoso. El juez se sentó. Y aquí viene lo difícil. Y los libros fueron abiertos. Cuando el Dios se siente, va a abrir los libros. ¿Qué libros? Hay algunos comentaristas que dicen que este es el libro de todas las personas que han vivido desde el principio hasta este momento. Los que se encuentren en el libro de la vida pasarán a gozar la eternidad, que ya hemos estado gozando con Cristo. Pero ahora pasaremos a ser parte del reino milenial. Y los que no se encuentren. Apocalipsis capítulo 19 y 20 nos dice que les va a pasar. Serán echados al lago de fuego. Ahora, debemos de estar precavidos y saber muy claramente que este juicio no es para el hombre. ¿Para quién es? ¿Están despiertos? ¿Se me están durmiendo ya? Es que ahora creen que con la... no se ven. No, todavía los veo. Ok, sigamos leyendo y vamos a encontrar la respuesta.
La bestia, exacto, es para la bestia. Versículo 11, yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. En otras palabras, este anticristo está hablando, el juez se está sentando. ¿Y qué es lo que dicen cuando entra el juez a la corte? ¿Sí ha estado en la corte? ¿Están despiertos? No. Se ponen de pie, ¿verdad? Se ponen de pie. Silencio en la corte. El juez está en el cuarto, está adentro, está presente. Y todos se ponen de pie, calladitos hasta que el juez se sienta y empieza a presidir el juicio. Bueno, ahí mientras todos están callados, este cuerno, este anticristo, está hablando blasfemias y está hablando cosas contra el Dios mismo, contra el juez mismo. Así es de que el veredicto es dado y dice, versículo 11, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahí es el fin de la bestia. Ahora esto se relaciona con Apocalipsis capítulo 19. Rápidamente lo vamos a ver, 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Para estos es que el infierno ha sido preparado, no para el hombre. El hombre por su propia cuenta elige irse al infierno. El hombre tiene la capacidad de discernir y tiene lo que le llamamos free will, voluntad propia para decidir si seguimos a Dios o no. Y el hombre y la mujer que se niegue a aceptar a Cristo, por su propia cuenta, está eligiendo irse al infierno. Es muy duro eso. Pero no ha sido preparado para el hombre, ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Para esos tres y sus ángeles es que el infierno ha sido preparado. Regresamos a Daniel. Rápidamente había también, versículo 12, quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Aquí tenemos el momento en que el reino milenial inicia. Ahora, ya no hay anticristo, ya no hay falso profeta, pero Satanás es atado por 1000 años. Y en este momento, cuando Cristo viene en las nubes, dice aquí, ¿quién más va a venir con él? Nosotros vamos a venir con él a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Después de 1000 años vamos a llegar a Apocalipsis y vamos a ver que Satanás es soltado y es el juicio del gran trono blanco. Este juicio no es el último juicio. Este juicio es antes del milenio.
es donde el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Satanás todavía no ha sido lanzado. Y dice el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. No se sienta mal, mi hermano, cuando usted lea la palabra y dice, ay, Señor, ¿qué quiere decir esto? Si los mismos profetas a veces ni siquiera podían entender lo que veían. Usted y yo tenemos la ventaja que ya lo hemos visto a través de la historia y sabemos lo que estas cosas significan hasta cierto punto. Pero Dios ha dejado muchas cosas para que usted y yo no las sepamos. Vamos a ver más adelante en el capítulo 12 que el ángel le dice, Daniel, no te preocupes por esto, sella esta profecía, porque es para mucho tiempo todavía. En otras palabras, Daniel, tú sirve a tu Dios, vive tu vida, porque es para un futuro que no es para ti. Nosotros estamos viviendo ese futuro. Antes que se me duerman todos, vamos a seguir versículo 26, ya vamos a terminar, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de su reino debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Quizás usted a veces lee la palabra y le duele, le pesa el mensaje. Y quizás su rostro, cuando habla de mi rostro se desmudó, quiere decir cambió mi semblante, le turbó, le molestó, pasó por días pensando en esto. Dice, pero guardé esto en mi corazón. Hermanos, debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, aunque nos duela, aunque nos corrija, y debemos de aplicarla a nuestra vida. Este mensaje es para usted y para mí, y es un llamado a predicar el evangelio a las personas. Ore, porque esta semana que viene, con la ayuda de Dios, volveremos a empezar el estudio en 29 Palmas. Y mi deseo es que el evangelio siga siendo predicado en ese lugar y que estos jóvenes sigan conociendo a Dios. Algunos de ellos creen, algunos de ellos dudan, algunos de ellos de una vez me dicen, yo no creo en nada de eso. Pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y el día que ellos estén frente a Dios, que los libros sean abiertos, ahí, en ese libro se va a encontrar, pero tal día escuchaste el mensaje y lo rechazaste. Es ahí donde la gente va a llorar amargamente. Será el crujir de dientes, dice la palabra de Dios, cuando ellos se den cuenta, ¿por qué no? ¿Por qué no lo acepté? No se canse de predicar el evangelio, porque al menos uno que alcancemos estaremos librando de las llamas del infierno. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por el hermoso privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos.
porque nosotros gozamos ya de la promesa que un día estaremos con tu Hijo Jesucristo reinando por la eternidad, mi Dios. Es un concepto que no lo podemos entender, pero que simplemente lo aceptamos y lo creemos. Te pedimos, mi Dios, que nos des valor para predicar tu evangelio a las personas que aún no te conocen. Padre Santo, yo pongo este lugar de 29 Palmas. Solo tú sabes cuánto pecado, cuánta darkness hay aquí en este lugar. Y mi Dios, yo te ruego que tú nos ayudes a ser una luz que resplandezca, una luz que alumbre, que guíe. Y Padre, que las personas puedan encontrarte a ti a través de nuestro testimonio. Perdónanos si hasta este momento no hemos sido fieles en predicar tu palabra, en ponerte a ti por primer lugar en nuestra vida. Y porque nos hemos quizás preocupado por las cosas de este mundo y no en las que están fuera de este mundo. Mi Dios, ayúdanos a enfocarnos en las cosas que valen la pena, donde la polilla ni el orín corrompen y donde estaremos por la eternidad gozándonos contigo. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición, y permítenos regresar aquí el domingo listos y dispuestos para alabarte, para adorarte, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.